Hola, buenas. Mi nombre es Roger Calvo y seguimos con estas charlitas extrañas acerca de creacionismo que, pues, más que creacionismo lo que dice es si tienes dudas o no acerca de lo que crees. En la pasada hablamos acerca, o mejor dicho, dimos una introducción acerca de pues cómo vinieron las especies, porque todas las anteriores hemos estado hablando de los estratos, de las piedritas, de los fósiles, y las piedras son súper interesantes, ¿sí? Todos se fascinan con las piedras, cuando ves una piedra en la calle te vuelves loco. Entonces vamos a hablar de algo que tal vez sea un poco más interesante, animales. ¿Por qué hay animales y de dónde vienen los animales? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué no dice la ciencia? Y en la charla pasada como que intenté dejarles un símbolo de pregunta gigante en la cara de cada uno, para que buscaran qué es ADN. Ahora, no se preocupen si no lo buscaron, yo voy a decir qué es ADN. Antes de decir eso, quiero explicarles los dos modelos básicos, únicos, no hay otros. No existen muchos modelos, no. Existe un modelo y de ahí salen muchas cosas. Existe otro modelo y de ahí salen muchas cosas. Acerca de, pues, por qué hay tanto animal y por qué hay tantas personas en el planeta Tierra. La primera es creacionismo y se define muy fácil, porque Dios quiso. La segunda es evolucionismo y se define muy fácil también, porque la casualidad quiso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, va así. Como dije, la evolución darwiniana lo que dice es que hace mucho tiempo, hace millones de años, que ya demostramos que no tenemos tantos millones de años aquí en la Tierra, pero no importa, aún así ellos dicen que hace millones y millones de años se creó una primera célula. ¿Cómo se creó esa primera célula? Pues ahí es donde vienen las teorías. Una teoría dice que antes el planeta Tierra tenía cierta concepción en sus químicos y ciertas formas en los mares, ciertas descargas eléctricas sucedieron que provocaron que de la materia inorgánica, o sea, de helio, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, se formara un aminoácido o se formara una proteína como el azúcar. Ahora, ¿qué tanto sentido tiene eso? ¿Qué tanta lógica tiene eso? Pues la mayoría de los científicos han rechazado esa idea ya. La mayoría ya no la cree. ¿Por qué es que no la creen? Bueno, pasa lo siguiente. La teoría lo que dice es esto. Ustedes tienen, por ejemplo, amonio. Y tienen otros ciertos químicos. Otros ciertos elementos. Y cae una descarga eléctrica. Electrocuta esa zona. Le prende fuego por culpa del oxígeno. Y ¡boom! Se mezclaron de cierta manera. Y de veras se forma material orgánico. O sea, se forma una molécula que sirve para algo orgánico. No es que es orgánica, es que sirve para algo orgánico. Como por ejemplo se forma cierto tipo de aminoácido muy simple, o ciertas proteínas muy sencillas, ciertas moléculas de azúcar, ¿de acuerdo? Pero el problema es que para que esa teoría sea cierta, tuvo que haber caído un rayo, haber prendido fuego, y luego que nunca más volviera a caer un rayo. Porque cada vez que caía un rayo prendía fuego y destruía todo lo que estaba antes. En el laboratorio se han puesto a agarrar pequeñas cantidades de lo que ellos consideraban como eran los mares primitivos en la Tierra, le han puesto un poco de corriente eléctrica y luego sacan eso y lo revisan y de veras encuentran ciertos elementos o materiales químicos. Pero hay que entender que eso se hizo en un laboratorio muy aislado, que no tenía todas las variables que pudieron haber pasado en el planeta Tierra. Ahora, ¿es posible crear diferentes tipos de moléculas en una misma cantidad, en un mismo lugar? Pues no. A ver, para crear los aminoácidos, valga la redundancia, necesitas amonio. Y para que se pueda crear eso, tienen que pasar eventos que destruirían, por ejemplo, una cadena de azúcar. Y, por ejemplo, las cadenas de azúcar son lo que forman el ADN. ¿De acuerdo? Entonces, para crear uno, destruye el otro. Y para crear el otro, destruye el otro. Y solamente estoy hablando de dos tipos de moléculas simples. No estoy hablando de los millares de moléculas que existen, solamente dos simples. Ahora, después ellos dicen que por alguna razón eso sucedió y empezaron a unirse y las moléculas empezaron a acomodarse unas con otras y a unirse y a unirse y a unirse y a unirse hasta que formaron una célula y ¡tatán! Ahí está la célula original. Normalmente en la clase,
Cuando te sientas y le hablas a tu profesor, el profesor se va a poner a hablar acerca de la selección natural, de las mutaciones, de la formación del universo. Te va a hablar acerca de todo eso. Pero cuando tú le tocas el tema de cómo se hizo la primera célula, él te va a decir 3, 4 palabras, lo va a dejar ahí al lado y se va a ir. ¿Por qué? Pues porque no tienen una base sólida para hablar acerca de la primera célula. ¿Por qué? Para formar esa primera célula no solamente basta con que se creen esas moléculas orgánicas de aminoácidos o moléculas de azúcar o ciertos tipos de proteínas. No solo basta eso, sino que tuvo que haber sucedido primero en un muy corto tiempo, porque si no ellas simplemente van andando por ahí, se destruyen con la siguiente radiación o con el siguiente relámpago y ya no sirvió. Tuvieron que haberse unido de forma rápida y haber creado una célula que tuviese, no necesariamente tenía que tener núcleo, pero tenía que tener membrana, o sea, una fortaleza que la cubriera y la protegiera. Aparte de eso, en la parte interna tenía que tener vacuolas y tenía que tener ciertas fabriquitas que sirven para poder generar otras proteínas. Y por último, la parte más importante, tenía que tener una cadena de ADN. En tal caso, tenía que tener una cadena de ARN, que es la mitad de la cadena de ADN. O sea, la cadena de ADN, la cadena de ADN es así. Y la cadena de ARN es así. O sea, es la mitad. Es cortada a la mitad. Simplemente los científicos dicen que evolucionó y se hizo de doble hélice. Pero el problema es el siguiente. ¿Cómo haces que una célula, por casualidad de la vida, obtenga la información necesaria para que se le cree la membrana, se le cree la forma para poder alimentarse? Ay, es que ellas se alimentaban no de células orgánicas, sino de azufre y de otros tipos de elementos que salían de las fosas volcánicas. Sí, ¿cómo haces que se alimente de eso? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde sacó esa información? Existe un principio en la física existen leyes llamadas leyes de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica me dice que todo va cambiando constantemente y no permanece igual porque se transfiere energía de un punto a otro. Entonces todo pasa en entropía, como la erosión, como el ejemplo que les di acerca del carro. Ustedes dejan un carro por 5 o 10 años allá afuera y ya no va a ser el mismo carro que hace 5 o 10 años. Pues pasa lo mismo en todo. Y Maxwell se le vino la idea que había una forma de cómo evitar eso. Se llama el demonio de Maxwell. Ese demonio lo que hace es que él ve las partes calientes, las partículas calientes, y las pasa a las zonas frías. Y las frías las pasa a la zona caliente. Entonces se pasan calentando y enfriando y así hay un ciclo y tienes energía perpetua. Pero él nunca dijo que el demonio de dónde sacaba la energía para hacerlo. Bueno, pues pasa lo mismo. Para poder introducir información, ¿qué es información? Pues información es desde cómo saltar hasta cómo es que se forma una membrana y cómo es que ella aprende a comer y cómo es que aprende a trasladarse, a transformarse y cómo aprende a dividirse. Cómo aprende a hacer que su cadena de ARN se separe, se divide y se formen dos para hacer 2 células iguales. Y toda esa información, ¿de dónde vino? Según la ciencia, y no es broma, no estoy vacilando, es en serio. Según la ciencia, de la casualidad. Si por casualidad apareció ahí. No es juego, es en serio. O sea, por pura y mera casualidad está ahí. Ahora, por amor a la especulación, vamos a suponer que de veras apareció por pura casualidad. Así, al chile, apareció por casualidad. Ahora, tenemos un problema. Yo tengo un libro con información. Y este libro dice cómo hacer aviones. Mi libro dice cómo se tienen que hacer los aviones. Ahora, aunque mi libro diga cómo se tienen que hacer los aviones, no por eso me va a aparecer un avión. Vamos a ver lo siguiente. Digamos que yo tengo 2 toneladas de metal con su plástico y con su silicón y con su cobre y con todos los materiales necesarios. Los tengo todos. Esas serían las proteínas que aparecieron por casualidad, porque también aparecieron por casualidad. Se dieron las cosas, se parecieron. Y tengo la información ya. Aquí tengo la información de cómo hacer mi avión. Es un libro de cómo se hace el avión, en reducido. Ahora voy a agarrar este libro, que es la información, y voy a ponerlo encima de mi montón de toneladas de metal y de plástico y demás, y de pintura, y me voy a ir y voy a esperarme 7 millones de años. Me voy a esperar 7 millones de años y voy a regresar a ver dónde está mi avión. Y yo me voy a encontrar un avión, ¿verdad?
Porque eso es lo que pasa normalmente cuando ustedes dejan un libro encima de un poco de metal. Aparece un avión. No. ¿Por qué no? Porque aunque yo tenga la información y aunque yo tenga los materiales, ¿cómo me apareció la información? Por la casualidad. ¿Y los materiales? Pues por la casualidad. Aún así, yo necesito que haya alguien que abra el libro, que vea la información y que se ponga a construir. O sea, necesito fábricas que hagan ese proceso. En la célula existen no una, millones, miles de formas de cómo agarrar esa información y traducirla. Y eso lo hacen un montón de maquinitas especiales. Son un montón de maquinitas especiales. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿la ciencia qué dice acerca de cómo se formó esa célula original? Pues la ciencia, lo que decía antes, era que se había formado de esa manera. Pero como se dieron cuenta que en el mismo planeta no se puede formar los aminoácidos, ni los azúcares, ni las diferentes proteínas, todas en el mismo planeta, entonces llegaron a una teoría cosmológica. ¿Qué dice esa teoría? Pues extraterrestres. Recuerdan que siempre les hago la broma de que o qué es esto o extraterrestres. Pues se la tomaron en serio ellos, de veras que sí se la tomaron en serio. Y de veras dijeron, o extraterrestres, o vino en un cometa, vino del espacio exterior. O sea, por casualidad, en el planeta Y se formó el aminoácido. Y en el planeta X se formó la proteína de azúcar. Y esa cayó en esta y se unieron. Y luego por casualidad explotó el planeta o pasó algo y salieron enviados y llegaron a tal punto y por casualidad se unieron con otro que se había formado en ese otro planeta y así siguieron hasta que cayeron al planeta Tierra. Que por casualidad tenía la cantidad exacta de agua necesaria, la cantidad exacta de luz, la cantidad exacta de gravedad, la cantidad exacta de tamaño, la cantidad exacta de todo. Todo lo necesario. ¿Y cuál es el problema para que pase eso? Pues que para que pase eso, de veras que necesitas un montón de casualidades y tener mucha suerte. Y hay cosas que ni la casualidad puede hacerlas. ¿De dónde te sacas la información de ese libro? ¿De dónde? No, en serio. ¿De dónde te sacas la información para poder hacer este libro? De la casualidad. Pero eso es lo que dice la ciencia. Entonces la ciencia ha llegado a un punto en el que ha empezado a creer, pues, fábulas. Así se lo digo, así. Ha empezado a creer fábulas. ¿De qué? Pues de extraterrestres que vienen al planeta Tierra y depositan eso. Ok, está bien. Por amor a la especulación. Vamos a creer que vinieron extraterrestres y pusieron aquí la cantidad de ADN necesario y demás. Y pues a ellos, ¿quién los hizo? Ok, aparecieron de la nada. ¿Eso no los convierte técnicamente en dioses? No, es que ellos también evolucionaron. ¿Y de dónde? Pues por lo mismo. Bueno, entonces tuvo que haber venido otro extraterrestre y haberlos puesto. No, es que esos también fue por un extraterrestre. Bueno, y a esos otros extraterrestres, ¿quién los hizo? Y así podemos seguir toda la eternidad. Porque la teoría nos dice que todo el universo se formó de esa energía que explotó y que por casualidad todo se unió. Entonces al final, alguno de ellos tuvo que haberse creado por la casualidad. Y eso es lo que cree la ciencia. Ahora, a ver, ¿ustedes creen en extraterrestres? Yo sé, la pregunta es tonta. Y la verdad es que yo no creo en extraterrestres. Pero la ciencia sí, todo parece indicar, o por lo menos en unas casualidades tan grandes, que casi que es mejor creer en extraterrestres. Sale más fácil. Y entonces, llegamos a lo siguiente. ¿Qué tan compleja o qué tan simple puede ser una célula? A ver, existe un principio acerca de la complejidad de una célula. ¿Qué tan simple puede ser una célula? ¿Qué tan poca especialización tiene que tener una célula? Y la respuesta que nos deja la ciencia es que pues la célula no puede ser simple. O sea, no simplemente puede ser una cosa ahí que la encierra como una burbujita con un poco de elementos químicos adentro. No sería célula. Entonces, ¿qué tan simple puede ser una célula? Pues lo más simple que puede ser una célula, lo más sencilla, lo más simple del mundo, es como una célula simple, eucariota, que nos topamos hoy en la actualidad con una bacteria. Eso es lo más simple que puede ser. Más simple de eso, ya no es célula y no está viva. Entonces, por casualidad, la ciencia me obliga a creer que todas las condiciones necesarias para que esta célula naciera se dieron. Que por casualidad, pues la información necesaria, el libro, apareció.
por casualidad. Que por casualidad, y yo no estoy hablando de una cantidad de información muy compleja, porque la mayoría de los ateos dicen, es que no, es que usted lo está tomando como algo muy complejo. No, yo estoy hablando de lo más básico, lo más básico, lo más simple. ¿Y qué es lo más simple? Pues una proteína de una cadena con unas, ¿qué? 100.000 unidades para su formación. O sea, algo muy, muy grande. Lo más simple, pues una de azúcar, carbono, hidrógeno, oxígeno, y ya ahí la tienes. Y aún así, ¿cómo es que se acomodan los elementos en esa forma? Pues por casualidad. A ver, por casualidad 3 elementos, 4 elementos o más en la cantidad necesaria se acomodaron en la molécula precisa, y no una, sino un montón de ellas con la información que apareció por casualidad en el planeta que por casualidad tenía las condiciones exactas para su formación. Todo por la casualidad. Ustedes saben que antes yo era, no voy a decir que ateo, me voy a dejar el derecho al reclamo. No voy a decir que yo era un ateo de esos sádicos que, estúpido cristiano. No, yo no hacía eso. Pero tenía mis dudas, y mis dudas eran de, ¿Dios existe? Y esas mismas preguntas que les estoy haciendo son las que yo me hice. Y llegué a ciertas preguntas que eran bien serias. De veras que eran bien serias. Les pongo un ejemplo de una pregunta seria. En la actualidad ustedes saben que existen las ballenas. Sí saben, ¿verdad? Sí existen ballenas. Y existen otros animales mamíferos. ¿Qué es un mamífero? Pues un animal que mama, como la raza humana que mama, como un monito, como un león. Todos ellos son mamíferos. Pero existen mamíferos acuíferos, acuáticos. ¿Como qué? Como el delfín, como ciertos tipos de ballenas. De hecho, todas las ballenas. Esos tipos de animales, la evolución me dice que simplemente es que cuando iba a salir ese primero animal a la superficie, no quiso salir del todo y se quedó como a medio palo y se formó en el mar. Pero aún así, hay ciertas características complejas de los animales que no simplemente se forman por la casualidad o por las mutaciones. Para que se formara por una mutación, tuvo que haberse formado así, al instante, al cash. ¿Cómo qué? Como una pluma. ¿De qué le sirve a un animal una media pluma? De nada. ¿De qué le sirve a una célula una media membrana? De nada, igual va a reventar y no va a servir de nada. Ella tiene que tener una membrana compleja. Ella tiene que tener un ARN con su información, su librito, exacto, para lo que ocupa. Entonces, siempre lo he dicho, después de que llegué a la conclusión de lo que creo en la actualidad, es que los científicos son las personas más afortunadas del mundo. Ya, sí, en serio, fuera broma. Yo creo que todos los científicos en este mundo juegan lotería. Porque para pegar la lotería necesitas una probabilidad, dependiendo de la cantidad de boletos que se venda, de 1 en 1 millón, 1 en 2 millones, una cosa así, ¿de acuerdo? Ahora, para que todas estas cosas hayan pasado, así como los dice la ciencia, por casualidad todas, desde que explotara el Big Bang y se diera mayor cantidad de materia, yo sé, la ciencia dice que por cada millar de antimateria y de materia que se crea, se hace una partícula de materia de más. Bueno, está bien, pero eso no me dice cómo es que se forma esa partícula, por qué se unen, si estaban explotando, por qué es que se crean, por qué es que se enlazan, de dónde salieron. Todo ese montón de casualidades, la probabilidad que tiene, y una vez un hombre lo hizo, así estimándola nada más, por arriba de la métrica, es aproximadamente de 1 por 10 elevado a la 80. O sea, tienes una posibilidad de 1 por 10 elevado a la 80. ¿Qué significa eso? Bueno, agarren un 1 y agarren 80 ceros y se lo ponen a la par. De hecho, no sé ni cómo decir ese número. De hecho, ese número es el que se supone el número total de partículas en el universo. Eso es lo que los científicos estiman que puede haber en el universo. 1 por 10 elevado a la 80. Y tienes una posibilidad en ese número para pegarla, para que se hayan dado las casualidades. Y estoy hablando de una casualidad, no de todas. O sea, necesitas una de esas, tras otra de esas, tras otra de esas, para que salga. Ahora, un científico siempre juega la lotería. Porque si él crea ciencia cierta de que eso sucedió, de que se repitió una y otra vez ese montón de casualidades hasta que llegamos a la actualidad, pues una posibilidad en 1 millón, ¿qué es? No es nada. Ese hombre, para él es una inversión jugar lotería, no es suerte. Los dejo con la duda, con la pregunta. ¿Qué tanto sabes acerca de cómo se formó la primera célula?
Averigua si lo que yo estoy diciendo acerca de la primera célula es cierto. Muy fácil de averiguar, pues busca ver cuántos científicos creen acerca de los extraterrestres y de cómo se hacen por las formas cosmológicas y de cómo se inició la primera célula. Pregúntale a un profesor de ciencias, tan simple, de escuela, de colegio, pregúntale, de biología. Y probablemente no te va a dar una respuesta concisa. Te va a decir lo mismo que yo dije, solamente que lo va a hacer lucir más inteligente y más preciso, como si fuera la verdad absoluta. Pero la verdad es que no lo es. No tiene nada de sentido. Y si tiene sentido, somos los seres más afortunados sobre la creación. En serio. Te dejo para que investigues. Búscalo. Gracias.